Bienvenidos de vuelta a Reforma Judicial, la serie, episodio 4. Seguimos analizando la tormenta perfecta, los elementos que condujeron a la reforma judicial, y toca platicar de la presidencia del manto de pureza o el periodo de la ministra Piña Hernández. Todas las presidencias tienen luces y sombras. Hay dos temas que me parecen importantes retomar como grandes aciertos. Uno fue detectar ese dolor o agravio que se sentía al interior del Poder Judicial de la Federación por una institución que no había encontrado en su liderazgo un eco o algún sentido de identidad. La ministra empieza a visitar, empieza a escuchar a las personas, va acudiendo a tribunales, a juzgados, y esto tiene un valor muy potente. Incluso cuando se llevaban a cabo eventos académicos, ella acudía, a veces hablaba y se sentaba también a escuchar. Eso me parece que es muy importante. Otro acierto fue tratar de generar algunas decisiones de política institucional basadas en evidencia o partiendo de diagnósticos. Esto también es clave, más allá de buenas intuiciones, un diagnóstico siempre es fundamental en la elaboración de política pública. Sin embargo, es una presidencia que partía de tensión política. No era ideal, no era sana, ya lo analizaremos después, pero lo cierto es que existía. El 2 de enero de 2023, la ministra llevaba minutos de haber asumido la presidencia y el diagnóstico desde la mañanera presidencial era que el Poder Judicial había sido capturado. 3 semanas antes estaba de maravilla, pero ya estaba, secuestrado, esa fue la palabra. 3 de enero, ya se hace referencia a que la ministra Piña Hernández no iba a combatir la corrupción. 4 de enero, no llevaba 48 horas en el cargo cuando se hablaba de que las personas simpatizantes de la 4T no estaban de acuerdo con Norma Piña, con la dirigencia del Poder Judicial y que era importante una reforma. Así, ese era de arranque. A partir de ahí, todas las decisiones que vinieran después tenían que partir de esa clave. Ese es el contexto, insisto, no es un contexto sano, no es un contexto ideal, pero lo cierto es que eso era lo que estaba ocurriendo. Y entonces vienen algunos momentos que son simbólicos y que me parecen importantes. El primer momento es, la ministra no se paró. 5 de febrero de 2023, aniversario de la Constitución. Ingresa el presidente de la República al recinto y ella, mientras le aplaude, vean el video, mientras le está aplaudiendo, con sonrisa y todo incluido, no se pone de pie. Ataque contra la institución presidencial. ¿Quién se cree? ¿De qué va la ministra presidenta? Más allá del error de cálculo, en serio, tu gobierno no aguanta que una persona no te aplauda poniéndose de pie. ¿De verdad en eso estamos? Y dio el pretexto perfecto. Un año después, misma fecha, el presidente de la República no acude al aniversario de la Constitución y en cambio presenta sus iniciativas dentro de la cual viene incluida la destitución masiva de todas las personas juzgadoras a nivel nacional. Un año después, se excluye a la ministra presidenta de invitarla al aniversario de la Constitución como si fuese su visita de cumpleaños. Tú decides a quién sí, a quién no. No están representados los tres poderes, no importa. Así estaban las cosas. Segundo momento, los mensajes de WhatsApp al senador Armenta. Más allá del tono, de todo lo que se reflejaba aquí, era que no existía aparentemente un mejor canal de interlocución y dos, parecía filtrarse un intento desesperado por tratar de llamar la atención. Aquí ya empezaban a mostrarse algunas fisuras. 3. Filtración de la denuncia en contra de Arturo Saldívar y Carlos Alpizar. Me pareció reprochable cuando durante la presidencia del ministro Saldívar se filtraron esos informes de primeros hallazgos de la presidencia del ministro Aguilar. Me sigue pareciendo reprochable que se filtren investigaciones como estas y que además pretenda aparentemente litigarse en medios. El hecho de que después hubieran reportajes que confirmaban esto no hacen que esa primera filtración hubiese sido un acierto y todo lo contrario. Generó muchas críticas y recuerdan los días inmediatos posteriores fueron muy convulsos en la opinión pública para la presidencia del Poder Judicial. Después los reportajes, insisto, como que le dieron cierta fuerza, pero todo se acabó con el siguiente momento, la cena con Alito. Hay una pregunta que se han hecho constantemente. ¿Por qué la ministra invitó a Alito Moreno, un personaje tan desprestigiado políticamente? Hay una pregunta que no nos hemos hecho. Ya le había intentado hacer algunas invitaciones a la magistrada de los magistrados del Tribunal Electoral y no habían acudido, y sí acudieron cuando fue Alito. Creo que el cuchillo corta de los dos lados, solamente nos hemos centrado en uno, pero eso no deja de ser un error que además marcó un punto de quiebre o un punto de inflexión en la opinión pública respecto a la propia ministra presidenta. Y luego viene el tema de la reacción frente a la situación política. Y aquí se ha afirmado que se hizo todo lo que se pudo. Realmente se hizo todo lo que se pudo. Y aquí vamos con algunos momentos, y perdón que lo ponga en primera persona, pero desde ahí lo tengo que ver también. ¿Por qué? Porque desde el 4 de enero de 2023 y luego en febrero de 2024, yo directamente propuse, oigan, hay que hacer una investigación de las irregularidades, y esto no ocurrió sino hasta que llegó el tema de la famosa denuncia anónima. 30 de enero de 2023, yo dejé una propuesta de pendientes
e insisto, no es un tema personal, pudieron haber existido muchas mejores propuestas, pero dentro de estos hablaba, por ejemplo, de una reingeniería administrativa, de cambiar el esquema de inscripciones que era sumamente problemático, de un nuevo acuerdo de responsabilidades administrativas y un replanteamiento de la unidad que investigaba responsabilidades administrativas que no estaba funcionando, una reingeniería jurisdiccional, creando nuevos juzgados especializados, cambiando cómo funcionaban los tribunales colegiados, generando salas remotas itinerantes, con centrales de notificación, etcétera, un programa anticorrupción, regulación de alegatos orales para ponerle un filtro a los despachos que ejercían influencias indebidas, avances tecnológicos, un esfuerzo de transparencia activa y un tema fundamental, un protocolo de actuación en caso de ataques mediáticos contra titulares que hiciera referencia a distintos puntos. Primero, contacto directo a la persona aludida. ¿Estás bien? ¿Hay alguna situación de riesgo? ¿Ha habido amenazas? Etcétera. Segundo, dar una explicación desde lo ordinario. Miren, este tipo de casos se resuelven así, estadísticamente esto pasa así, o estas suspensiones se dictan porque están en la ley. Todo esto con comunicación institucional. Tres, si la situación persistía, buzón de quejas y denuncias, aquí está la liga, presentan acá, no se litiga en medios. Cuatro, y se insistía en esto, hacer un análisis incluso como de la biografía jurisprudencial, qué tipo de casos ha resuelto esta persona, cuáles son sus estadísticas y tratar de darle un encuadre de normalidad. Siguiente momento que me parecía importante, noviembre 2023, fideicomisos. Nunca explicamos de qué iban los fideicomisos. Nunca explicamos, por ejemplo, que el 60% de los recursos de los fideicomisos tenía que ver con infraestructura y que esos avances y esos desarrollos de infraestructura estaban condicionados a que el Congreso otorgara recursos suficientes para contratar más personal. Tú no puedes crear nuevos edificios si no puedes contratar a más personas. Y que todo esto se hizo cuando la regulación lo permitía y que no tenían observaciones realmente graves de la Auditoría Superior de la Federación. 38% tenía que ver con pensiones que estaban en condiciones generales de trabajo. Ahora, aquí sí hay un punto de crítica. El fideicomiso de pensiones de la Suprema Corte preveía todo el personal. El del Consejo de la Judicatura excluía la base trabajadora y solo estaba para titulares, y creo que se perdió una oportunidad histórica de hacer ese ajuste. Y estos eran básicamente algunos elementos fundamentales. Ahora, incluso en esa sesión de la Cámara de Diputados, donde se criticaron los fideicomisos, se hablaba de la cúpula dorada con estas prestaciones y de los fideicomisos como las herramientas opacas. Esa misma sesión de la Cámara de Diputados. El asunto inmediato anterior fue permitir que las y los diputados recibieran ese dinero mensual para trasladarse a la Cámara, aun y cuando estuvieran a distancia. El asunto inmediato posterior fue crear 2 fideicomisos nuevos para las Fuerzas Armadas. Una joya. Siguiente momento que también me parece importante, enero 2024. En enero 2024, cuando se presentan las iniciativas, me parece que perdimos de oportunidad, y esta fue una propuesta que hice también, hagamos un proceso consultivo de cómo construir una política de justicia centrada en personas. Consultemos a las distintas poblaciones vulnerables, a personas indígenas, afromexicanas, racializadas, a personas con discapacidad, a mujeres, a colectivos de niñas, niños y adolescentes, a personas en situación de movilidad, a personas mayores, a comunidad LGBTIQ+, etcétera. Promovamos opiniones consultivas para analizar el tema de la reforma a la Corte Interamericana, que eso tendría que haber tenido un trámite distinto, pero a la Comisión de Venecia. La Suprema Corte tiene un asiento en la Comisión de Venecia, que es un órgano del cual México es Estado parte. Hagamos la consulta respectiva. Siguiente, en abril del 24, cuando se hace la filtración de la denuncia, yo decía que era un momento ideal para hacer un proceso autocrítico y empezar con reformas internas. Por ejemplo, transparentar cuestiones de turno que habían permitido algunos manejos sumamente discrecionales en los asuntos, particularmente en centros de justicia penal federal. ¿Cuáles fueron los hallazgos y qué se hizo? Dos, vuelvo a insistir, el tema de las ascripciones. Autorregularse, autocontenerse como institución, ponerse límites, generar audiencia previa para las personas readscritas y que no tengamos episodios como el que ahora estamos viviendo, por ejemplo, con la hoy magistrada en retiro, María Emilia Molina. Regular alegatos orales, ponerle límites a los despachos. Vuelvo a insistir con el tema. Era una oportunidad de contar una historia de autorreforma, de automejora desde adentro. Y luego, junio del 24, una propuesta de reforma alternativa, pero una propuesta concreta que dialogara con lo que estaba pasando y que partiera de diagnóstico crudo. Oigan, el Tribunal de Disciplina no nos parece la mejor idea, pero lo que tenemos también es un escándalo, ¿eh? Tenemos que mejorar. Ahora, ¿qué pasó en todo esto? Yo siento que el equipo de personas que estuvo asesorando a la ministra y muchas personas externas parecía que jugaban a esto como en un juego de mesa, que no se tomaban las cosas en serio y que tomaban las decisiones no como si estuviéramos en una situación de tensión real, sino como si estuvieran en una playita tomándose un cóctel al atardecer. Y la verdad es que yo no advierto que hubiera en su círculo
una especie de sentido de gravedad de lo que estaba ocurriendo y se nos fue una oportunidad histórica.